¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vamos precisamente con nuestra segunda entrevista con el tema del día, definitivamente este anuncio que se da por parte de las autoridades de Estados Unidos de fincarle responsabilidades al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otro número de personas, entre ellas, por cierto, un actual senador de Morena, así como también el actual alcalde de Culiacán, y a quienes se señala de vínculos con el crimen organizado, particularmente según lo que se ha estado filtrando, lo que se ha estado dando a conocer con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Pero vamos a analizarlo a fondo con mi querido Marcos Vizcarra, a quien como siempre le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? A ti, a tu producción, qué gusto poder estar con ustedes en este programa. Hombre, siempre un honor, querido. Oye, pues ¿qué lectura le das a todo esto que ha venido ocurriendo y qué tanto ha pesado ahorita en Sinaloa? Es sin duda el, la nota, por decirlo así, ¿no? Del semestre. Yo creo que la única cosa que podría ahorita apacar esto es que en el juicio del Mayo Zambada, en Estados Unidos, en Nueva York, en la Corte de Nueva York, suelte alguna otra bomba. Él, ¿no? Él o su gente. La realidad es que viene muy fuerte este escándalo y hay que recordar que tiene como precedente el tema de esta nota que sacó el LA Times, publicada por Steve Fisher, gran colega, donde mencionaba o hacía referencia sobre esta veto que se le había hecho al gobernador Rubén Rocha Moya en Estados Unidos con su visa, y esto nos movió al tapete a muchas personas. Anteriormente, meses atrás, Rocha Moya había negado esta situación, todo lo posible, y junto con esa negación que tuvo constantemente el gobernador Rocha Moya, esa también falta de claridad, además de que sucedía también, y sucede esto, vaya, también justo a una semana, menos de una semana, prácticamente, estamos hablando de 5 días, de que el mismo gobernador Ron Johnson estuvo aquí en Sinaloa y se sentó con el gobernador Rubén Rocha Moya, ¿no? Y sucede después de la visita de Ron, del embajador de Ron Johnson, sucede esta nota de Steve Fisher, y 2 días después sucede esta nota informativa por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, y al mismo tiempo otra nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde confirma que efectivamente hay una solicitud de extradición. Esto es algo mucho mayor, es mucho mayor. El gobernador hace una media hora aproximadamente salía del Palacio de Gobierno acompañado de varias camionetas que lo acompañaban con escoltas, aproximadamente unas 10 camionetas. Se paró, atendió a colegas periodistas, entre ellas a la colega Andrea Dorantes de Fórmula, y donde le decía, estamos bien, estamos tranquilos, hay que dejar que el curso siga. Minutos antes, la Fiscalía General del Estado daba también su punto diciendo que había que respetarse el debido proceso de un hecho como este que estaba pasando. Y es que esto, Jesús, es impactante por varias cosas. La primera es que hay que entender, es el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es junto con él quien fuera su secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cáceres, hoy senador de la República, asesor del gobernador Rubén Rocha Moya en temas jurídicos antes de ser gobernador, y presidente en 10 ocasiones entre 11 años del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. O sea, no es cualquier persona, se trata de Enrique Insunza Cáceres. Junto con ellos está también Enrique Díaz, que es empresario, miembro de Grupo Premier, que es uno de los grupos empresariales más importantes de todo Sinaloa, e incluso es una de las firmas más importantes en México en temas de economía. Poseen, entre tantos, desarrolladoras de inmobiliaria, una de las más importantes en Sinaloa, de nombre Hausessin. Fue incluso a través de Hausessin y a través de Grupo Premier que en su momento tuvo un apoyo fuerte económico para Rocha Moya cuando su candidatura, tanto desde el Senado hasta la gubernatura. Y Enrique Díaz pasó a ser secretario de Finanzas. Incluso Enrique Díaz quiso ser diputado federal en las elecciones pasadas, no llegó, contendió en las internas, no llegó,
y tras su derrota él decide dejar el gabinete también del gobierno del Estado, él deja la Secretaría de Finanzas. Junto con estas personas también está el vicefiscal, el actual vicefiscal, zona centro, y quien fuera fiscal interino a propósito en 2024, cuando ocurrió este asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, justo el mismo día y en el mismo lugar donde fue, eh, dijera el gobierno de Estados Unidos, abducido Ismael Mayo Zambada, ¿no? De Huertos del Pedregal, al norte de Culiacán. Y Damaso Castro Saavedra fue la persona encargada de todo el proceso de investigación que entendemos, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, de una muy, pero muy mala estrategia de investigación para poder determinar las causas o posibles causas de muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Incluso Damaso Castro Saavedra fue quien sostuvo que la muerte había sido debido a un presunto robo de vehículo, que posteriormente se desmintió. Damaso Castro Saavedra además ha sido considerado uno de los superpolicías de investigación de la Fiscalía General de la República porque es un policía de carrera. Junto con ellos está Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, ahijado, literalmente su ahijado de bautismo del gobernador Rubén Rocha Moya, una persona cercanísima, familiar prácticamente, de Rubén Rocha Moya, y actual presidente municipal, y que además es uno de los contendientes en la interna por la gubernatura del estado de Sinaloa. Con todos ellos hay dos exdirectores de la Policía de Investigación, dos, no es uno, son dos exdirectores. Está también el jefe de la Policía Municipal, está un general, que es un general retirado, que quien fuera secretario de Seguridad Pública con Rubén Rochamoya, un general que fue muy popular en su momento, Jesús, porque recordaremos aquellas frases, ¿no? De no pasa nada, todo está bien, mientras estaba desarrollando una gran cantidad de bloqueos, ponchallantas, balaceras y más en el principio de esto que hemos denominado la guerra entre Chapitos y los Mayos. Es un grupo muy nutrido, son 10 personas, encabezados todos ellos por Rubén Rocha Moya, y lo que nos dice el expediente son prácticamente dos cosas. Uno, que el gobernador y su grupo completo ayudaron al cártel de Sinaloa y particularmente a la facción de los Chapitos. Y lo segundo es que no solamente ayudaron, sino que se vieron beneficiados. Y esta parte, esta última parte, creo que es lo que más ha sonado acá porque hablamos entonces de esta combinación de factores, esta combinación también de, de impunidad, entre la impunidad y la misma complicidad que hubo para fortalecer a un grupo y además de fortalecer, por lo menos lo que nos dice la Fiscalía de Estados Unidos, que ojo, esto es bien importante decirlo, no es algo que yo esté diciendo nada más porque sí, sino que esto nos dice la Fiscalía General de Estados Unidos. Es también una complicidad para beneficios, insisto, para beneficios de este grupo político y de un grupo al interior que hoy por hoy tiene de cabeza el Estado de Sinaloa. Entonces, eh, vaya, hay muchas expresiones, algunas expresiones de políticos de Morena local que dicen que con todo el apoyo y respaldo al gobernador y a las personas que lo acompañan. Hay otras personas de la oposición que muy, muy levemente se han pronunciado. Prácticamente ha sido nulo el tema de la oposición aquí, de algún pronunciamiento de la oposición. Tenemos los posicionamientos del gobernador, del actual senador, del mismo alcalde. Lo que te decía, el gobernador salió en su camioneta, atendió un par de minutos a los compañeros reporteros y ahorita justamente en 2 horas, hora y media, el alcalde de Culiacán tendrá un evento público en donde se podrá incluso conocer, entre tantas cosas, su posicionamiento, su postura sobre esta investigación que hoy por hoy tiene el gobierno de Estados Unidos, y no solamente con una investigación, sino con una acusación formal ante una corte de ese país. Oye, Marcos, perdóname, qué tanto estamos viendo las consecuencias entonces, incluso ya lo describías, de lo que pasó en esa abducción del Mayo Zambada, ¿No? ¿no? De Melesio Cuen, todo lo que vimos en ese momento, ¿qué tanto está pesando en esta discusión o qué tanto crees tú que tiene una influencia directa en este hecho? Eh, Mucha, toda, diría que toda, ¿no? Y fíjate, y voy a plantear algo que creo que es importantísimo. Eh, Surge, ¿no? Y si lo viéramos como cabos
que aún quedan sueltos porque nadie nos ha dicho que es así. Pero si nos pusiéramos nosotros a reflexionar un poco sobre esto, híjole, aquella reunión en Huertos del Pedregal, aquel 25 de julio del 2024, lo que se planteó en aquella carta famosa y que ha sido verificada y confirmada por la Fiscalía General de la República de Ismael Mayo Zambada, es que él fue invitado por el grupo de los Chapitos a participar en una mesa de discusión con Héctor Melesio Cuen Ojeda, entonces cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente del Partido Sinaloense, y el gobernador Rubén Rocha Moya, pero que de su parte iba con Héctor Melesio Cuen porque era su amigo. Y por otra parte, lo que se planteó es que Rocha Moya estaría trabajando en conjunto o habría sido llamado directamente por los Chapitos. Si quisiéramos poner en duda la carta, porque la tendríamos, creo que tenemos que poner en duda siempre lo que dice un criminal incluso cualquier persona, pero particularmente un criminal como Ismael Mayo Zambada, pues tenemos que ponernos a reflexionar sobre posiblemente eso es mentira. La cosa es que ahora está también una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos. Y es una acusación donde se establecen que no hubo una ni dos, sino que hubo varias reuniones para fortalecer todos estos vínculos entre los Chapitos y el caso de Rolando Champaña. Entonces, pesa mucho, pesa bastante. Creo que eso además se presenta en un momento geopolítico súper intenso. Estamos viendo lo que está pasando en Chihuahua con los dos agentes de Estados Unidos que murieron en un accidente después al participar en un operativo antidrogas. Estamos viendo que viene enfrente con el tema del Temec. Y las confrontaciones que hay respecto al tema económico. Estamos viendo problemáticas intensas sobre temas económicos de proyectos o inversiones estadounidenses que no llegan a Sinaloa porque temen, de acuerdo a lo que dijo el embajador, con estos problemas de corrupción y de colusión de autoridades con grupos criminales. El mensaje, creo que aquel mensaje del embajador, entre líneas, ya venía una gran dedicatoria al gobernador y sus procesos de gobernabilidad de lo que venía pasando. Entonces, sí creo que hay un reto muy importante. Ya se tenía este reto muy importante, sobre todo hacia la presidenta, Claudia Sheinbaum. Debe tomar decisiones importantes porque estamos actualmente ahorita estamos empezando ya, justamente en unos meses más empieza ya el proceso electoral aquí en Sinaloa. Vamos a elegir gobernador o gobernadora el próximo año. Y lo interesante, lo importante había sido que el gobernador había puesto y propuesto o ha estado proponiendo a varias personas, entre ellos, insisto, a su ahijado, que es el actual alcalde, a su exsecretaria de las mujeres, que es hoy la presidenta de la Junta de Coordinación Política, y al senador Enrique Insunza Cáceres. Esas eran sus cartas. Entonces, eh, hoy, se, hoy esas cartas, dos de ellas están señaladas junto con él en un proceso judicial en Estados Unidos y una más permanece en el Congreso del Estado sin haber dicho un solo pronunciamiento al respecto hasta el momento. ¿Tú ves injerencia por parte de Estados Unidos en todo ello? Ahorita mencionabas el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, con un afán de presionar al gobierno mexicano en esta discusión comercial política que hay, o simplemente es algo que tarde que temprano se iba a dar precisamente incluso por la relación que existe en materia securitaria. Yo creo que sí hay una presión, de veras, yo sí creo que hay una presión, pero una presión que no viene de ahora. Esto ya es la cereza de un pastel muy grande que se ha estado trabajando, porque sí hablamos un tema de seguridad bueno, del tema de seguridad y más, pero también hablamos de un tema de drogas. ¿No? Incluso la acusación está dirigida porque ellos, según la fiscalía, presuntamente habrían ayudado y habrían traficado drogas y armas, y habrían recibido dinero y habrían dado información sobre las actividades de las policías y de los militares, y habrían también participado para evitar detenciones. Entonces, son una serie de acusaciones bien tremendas, incluso hasta de sobornos enormes, estamos hablando de miles de dólares, o sea, ni siquiera son pesos, son miles de dólares mensuales. Sí es un acto de presión en muchos sentidos, creo yo en tres particularmente muy fuertes. O el primero sí es el tema político,
es el tema político. E incluso tendríamos que traer a cuentas todas aquellas declaraciones del presidente Donald Trump hablando sobre que hay políticos en México que forman parte de grupos criminales. Y que normalmente cuando pasaba eso se volteaba a ver a Sinaloa, pero también había una negación al respecto, ¿no? La segunda presión que es importante, y sí es muy importante, sí es es el tema de drogas, porque deviene también de un intento de desmantelamiento del cártel, de esta facción del cártel de Sinaloa. Pero lo interesante aquí es que además es un desmantelamiento, o la búsqueda de un desmantelamiento con redes macrocriminales. Ya no son micros, ya no es el narcomenudista, ya no es el operador, el pistolero, no, sino son los operadores que ayudaron a fortalecer, según el gobierno de Estados Unidos, a los chapitos, con mantenerse en el territorio, con andar libremente y todo esto. Y la tercera, efectivamente, sí tiene que ver con un tema de seguridad y de inversiones económicas, porque muchas de las inversiones económicas estadounidenses principalmente no han llegado a Sinaloa específicamente por situaciones de violencia como la que hemos estado viendo en el último año, casi 10 meses, ¿no? Y habrá que recordar solamente un par de casos que estremecieron a Sinaloa y al mundo entero. Uno de esos casos es el de los mineros desaparecidos y asesinados después, ¿no? Esta mina canadiense de Silver Corp, no me recuerdo ahorita exactamente, Bisla Silver Corp. Entonces, eh, sí es una presión de múltiples factores y que sí, insisto, sí es una presión a la presidenta, no es una presión ni siquiera al senador, no es una presión al gobernador, es una presión a la presidenta. Y, y creo que tenemos que leer y escuchar a la presidenta, a ver qué nos dice hoy o mañana temprano en la conferencia mañanera, porque muy seguramente esto va a ser un tema, como lo ha sido el tema de Chihuahua y como lo ha sido otros temas, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que esperar, incluso estas solicitudes de extradición tendrían que plantearse, pues, como también bajo toda una estrategia jurídica, un andamiaje legal que va con la solicitud también de desafuero de esos funcionarios y ponerse a disposición para llevarlos a Estados Unidos, detenerlos y llevarlos a Estados Unidos. Y que y eso no va a ser en 2 días, hay que entenderlo bien, Jesús. Van a ser semanas, muy seguramente semanas de mucha tensión política, donde veremos posibles procesos de detención contra todos aquellos exfuncionarios que no tienen fuero, procesos de desafuero que serían estrictamente llevados a la Cámara Federal y además eh, el reconocimiento público y tácito de que en Morena, particularmente en Morena, operó el crimen organizado o habría operado el crimen organizado para tener elecciones, ganar elecciones y colocarse y fortalecer un grupo criminal. ¿Tú crees que escale más? Es decir, que el Congreso de Sinaloa tenga que llevar a cabo este proceso o incluso se pudiera caer en una situación ya de plano de Estados Unidos de entrar a Sinaloa por el gobernador. Es que eso puede pasar. Ya lo vimos con Maduro, que ciertamente el gobernador no es un presidente, pero ya lo vimos con Maduro. El Congreso de Sinaloa, entiendo que particularmente el Congreso no entraría en esto, entraría el Congreso Federal, que tiene que entrar. El Congreso de Sinaloa sí tendría que entrarle para poner a la persona sustituta, tanto a la gobernatura como a la alcaldía, ¿no? Porque son dos sectores políticos. Entonces, es el Congreso Federal quien tiene que entrar. Y lo digo porque son un gobernador, un alcalde y un senador los que ahorita tienen fuero, ¿no? Y eso sí es bastante, va a ser muy importante, interesante. No, yo no creo que va a durar una semana, va a durar varias semanas, porque eso se plantea también de esa manera. Claro. Mi querido Marcos Vizcarra, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, amigo. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad.